¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más a Andalucía Paranormal, a 7 Televisión, a su televisión. Hoy quiero llevarles a visitar un lugar que es muy especial. Está en Granada, es la antigua Diputación y es en calle Mesones un punto en el que se dice que habita el misterio. Un lugar en el que trascendió una magnífica investigación llevada a cabo por el grupo Omega y que nos dejó una de las psicofonías más impactantes que podemos escuchar y que vamos a escuchar en este programa. Igualmente, como segundo tema, quiero que conozcamos mejor lo que es la realidad del fenómeno de los OVNIs. Si tenemos el fenómeno OVNI ya conocido como objetos voladores no identificados, en este caso el de los OVNIs es el de los objetos submarinos no identificados, es decir, son al mar lo que los OVNIs son a los cielos. Ese como segundo tema en el cual vamos a hacer un poco de historia y vamos a contar algunos casos que son intrigantes y son impactantes. Para despedir, como siempre solemos hacer durante esta segunda temporada de Andalucía Paranormal, lo haremos con una leyenda que nos llevará a viajar a una de las provincias de Andalucía para conocer mejor lo que en ellas sucede. Pero vamos a comenzar nuestro camino hablando y viajando a Granada, a la ciudad de la Alhambra, a ese punto en el cual magia y misterio se unen y también en donde se dio uno de los mejores casos que se han podido investigar jamás, la Diputación, calle Mesones. Allí se comienza a hablar por parte de las personas que trabajan en su interior de fenómenos extraños. Voces que se escuchaban en la noche, pasos que se escuchaban en los pasillos. Incluso yo he llegado a conocer recientemente a una señora, una limpiadora, que en su día trabajó en el interior y me decía que ella, estando en las tareas de limpieza propias que tienen, una labor que es muy importante y que nunca está lo suficientemente valorada, que también hay que decirlo, pues por uno de esos pasillos ella evidentemente da la capa de agua con el producto y va pasando todo lo que es el pasillo. Cuando mira, pues se va a encontrar con algo muy significativo y no es ni más ni menos que unas pisadas que alguien invisible había dejado en un punto en el de ella, me garantiza, no había pasado nadie. Nadie estaba ni había allí. Se trata de un caso, de ese edificio que ven en pantalla, que parece estar poseído por fuerzas sobrenaturales y rodeado de misterio. Hoy día es más moderno. La antigua sede administrativa de la Diputación de Granada, en la calle Mesones, que en 1985 pasa a ser esa sede administrativa, y fue cuando se empieza a publicar en los periódicos lo que allí pasaba. Pero la hipótesis de que fantasmas o que era un lugar maldito ya se conocía desde antes, al menos desde los años 70 con seguridad. Numerosos testigos han manifestado sentirse acosados, amedrantados por sucesos de muy diferente naturaleza. Todos ellos aparentemente fuera de toda lógica. Presencias fantasmales durante las obras, misteriosos golpes y ruidos, luces multicolores que giran o revolotean por las estancias que están imbuidas por una energía desconocida, grabaciones de seres que no son de este mundo, y además el lugar ha sido escenario de varias muertes, algunas de las cuales han sido calificadas de suicidios, otras como aparentes accidentes, pues hay quien cree que detrás de ellos puede esconderse una especie de fatalidad. Se sabe que durante unas obras fue desenterrada una cantidad importante de esqueletos. La situación, por ejemplo, era vivida a mitad de los años 80 con gran angustia por aquellos que trabajaban en el interior del edificio. Hubo quien llegó a creer
en una presencia maligna que se había adueñado del lugar y acudió con la protección de talismanes y a la consulta de videntes y curanderos en busca de consejo y alivio. Todo esto y crea tal estado de alarma que los responsables de la Diputación acceden a que un grupo de expertos en fenómenos paranormales realizaran allí diferentes obras y diferentes actuaciones paranormales en una investigación que se lleva a cabo en el mes de diciembre de 1986, aunque pocos fueron quienes supieron de ella hasta al menos 3 años más tarde, cuando la prensa se hizo eco del caso y lo destapó a la opinión pública. En efecto, en 1989 saltaba a los medios de comunicación la noticia: diarios, publicaciones especializadas en temas paranormales, revistas de ámbito nacional, algunas de gran tirada, programas de televisión, emisoras de radio, todos se interesaron por los fenómenos cuando comprendieron la gran expectativa que despertaba ante la población. Pero para comprender esto mejor en lo que eran los almacenes Woolworth, para comprender todo ello, vamos a encontrarnos con la antigua Diputación de Granada y hay que remontarse en la historia. Se encuentra en esa calle Mesones haciendo esquina con la calle Arco de Cucharas, que comunica con la plaza de Virrambla. Una característica del solar que hoy ocupa el edificio civil es que a finales del siglo pasado, sobre ese espacio y durante al menos 4 centurias, se levantaron lugares consagrados al culto. En alguna información periodística se ha comentado que el lugar podría haberse asentado sobre un palacio árabe de época de dominación musulmana. Especulación que no tiene de momento base documental o arqueológica. Se trata más bien de un punto en el cual pudo haber cercano una mezquita musulmana, aunque este dato no es del todo exacto. El lugar sin duda estuvo urbanizado desde época del reino nazarí, pero según diferentes estudios sobre la Granada musulmana no hubo ninguna mezquita, sino 3, a las que habríamos de añadir una rápida, una especie de ermita u oratorio de los musulmanes y un aljibe asociado a culto. Los citados templos son lugares también muy destacados, muy revelados, porque se emplazan en la llamada Sanacat al-Ahadín, que es también la calle Herreros, aunque se puede traducir como calle Ferreteros, y curiosamente también da significado a carcelero. Ahí es donde nos encontramos este lugar, que también está en la calle como una arteria principal de un arrabal o barrio extramuros de Granada, en la Rambla, que era el Arenal. El arrabal era accesible desde la ciudad a través de las puertas de Arco de las Orejas, situado en 1984 en la confluencia de calle Salamanca y Virrambla, que se levanta hoy, abandonado a su suerte, en el bosque de la Alhambra. Sabemos de estas 3 mezquitas, por tanto, sabemos de estos lugares, sabemos que hubo una demolición de un templo en 1508 para construir en su solar un templo cristiano y también del aljibe que había en este mismo punto. Y así, posteriormente, se construye la iglesia de la Magdalena, que tuvo 2 templos, la primera construida en 1508 y la segunda en 1520, y que debido a sus reducidas dimensiones se hicieron en 1626 una ampliación de un nuevo templo, edificándolo allí a lo largo del siglo XVII y ampliado a lo largo del siglo XVIII. Es curioso porque esa razón fue la esgrimida por lo que fueron las desamortización de Mendizábal, que era el gobernador, para clausurar el templo, ya que se argumentó que la iglesia era demasiado pequeña para un barrio tan céntrico. Después en el barrio, hoy día hay quien se acuerda de lo que eran todas las imágenes religiosas que estaban relacionadas y también con los almacenes Woolworth que se iban a construir y que además los vecinos más viejos recuerdan todavía que en su infancia los niños del barrio jugaban en aquella zona y decían escuchar voces y ruidos extraños en la antigua iglesia. También ha quedado constancia de algún incidente de esa época, como por ejemplo el desgraciado accidente ocasionado por un coche fúnebre de caballos que trasladaba féretros por la angosta calle Mesones hacia la iglesia
y fue la causa que se desbocara uno de ellos y provocara también una muerte. Igualmente, el viejo templo fue adquirido en una fecha posterior por un comprador particular y en 1890 fue utilizado como almacenes. El edificio, conservado sin modificaciones, era conocido como Almacenes La Magdalena, que evocaba también aquella iglesia que estuvo allí. Dichos almacenes estuvieron abiertos hasta fechas relativamente, entre comillas, recientes. Hoy día hay vecinos del barrio, como por ejemplo Miguel Bayo, que afirman que en ese lugar se atribuía una serie de misterios y sucesos inexplicables. Por ejemplo, los empleados de los almacenes eran incapaces de ir en solitario al lugar donde se guardaban los materiales. Decían que a través de las puertas de los ojos de buey se veían extrañas siluetas, extrañas figuras de nadie y sobre todo, pues también se podían escuchar ruidos como si tiraran algo, como si algo se cayera o incluso en alguna ocasión que se había podido ver la silueta de alguien que se materializaba, que se aparecía en ese mismo lugar. Por ejemplo, los empleados de los almacenes decían que tenían miedo a que se les cayera algo encima y pudieran o herirlos o matarlos. Y así lo expresaban ellos mismos. Incluso los dueños habían establecido como norma que se acudiera al almacén por parejas y que se evitara todos esos accidentes. Un antiguo trabajador de los almacenes La Magdalena aseguraba algo también increíble, y era que los dueños del lugar sabían de un suicidio, de un ahorcamiento de una persona en la antigua iglesia, y que también es recordado por el mismo testigo que les estoy citando, por Miguel Bayo. 3 próximos en el tiempo testimonios que vienen de los guardias jurados, que hablan también de esas pisadas y de esos quejidos lastimeros de nadie. Pues allí precisamente una cadena de grandes almacenes como la norteamericana Woolworth adquirió el vetusto edificio para establecer allí una sucursal en España. Y fueron, bueno, pues muchos los que se sintieron un tanto ofendidos cuando se demolió la iglesia y se edificó ese gran almacén que no tenía ventanas al exterior, si se exceptuaban lo que eran la planta baja y los escaparates que tenían. Durante las obras de derribo del viejo edificio y cimentación del nuevo, en el año 1973, el encargado de llevar a cabo las citadas obras, Isidoro Caballero, afirma que la necesidad de excavar por los cimientos hasta una cierta profundidad de 7 metros llevó a encontrar un macabro descubrimiento, un muro de cemento fuerte y también el muro destruido que podía ser una habitación donde aparecieron una gran cantidad de huesos que podían ser de niños pequeños. También aseguraba que en su día fue comunicada al citado constructor y también a la citada gerencia de Woolworth para que aseguraran lo que allí había podido ocurrir y una oportuna investigación. De esa forma, bueno, pues los huesos fueron incluidos también los encontrados al derribar ese muro del que les hablaba anteriormente y corrieron la misma suerte que la tierra, los cascajos y otros materiales de derribo. En pantalla, el padre Benito, el retrato robot del padre Benito, que es quien dice que se aparece allí. Quizás también molesto porque todos esos huesos fueron a parar a escombreras que habitualmente se utilizaban en la época, según recuerda Caballero, junto a la carretera de Armilla o la Azulejera, que están junto al lugar donde hoy se encuentra la urbanización de Parque El Genil. El hallazgo de los huesos vino a sumarse a otro suceso acaecido en la época y que era realmente comprometido y que servía para alimentar el enigma que alimenta a todo este lugar. Sucedido el desprendimiento de una grúa también que costó la vida a un joven y que de alguna manera sirve para ilustrar todo lo que ha sucedido en ese lugar a nivel paranormal. Evidentemente programas de televisión como Cuarto Milenio han recreado y también han tocado en sus pantallas pues todo lo que es este intrigante caso. Aunque todo podía indicar
volviendo al mismo, que todo lo que son las perspectivas de posibles apariciones en el lugar venían poco menos que ya avaladas, lo cierto es que apenas permanecieron abiertos estos almacenes durante 7 años, de forma que en noviembre de 1980 quedan abandonados. Pudo influir también la quiebra de Woolworth en Granada, la aparición de rumores de fenómenos extraños en el local. Vecinos de la calle decían que en ocasiones las escaleras mecánicas de los grandes almacenes funcionaban solas. Igualmente se recuerda que al abrir el local a veces se descubrían desórdenes sucedidos durante la noche. Francisco Ochando, quien trabajaba como vigilante en la sección juguetera, decía haber notado que los juguetes cambiaban de lugar sin explicación aparente. Igualmente Ochando recuerda un extraño suceso que ocurre una tarde junto cuando iba a cerrar las puertas de los grandes almacenes. En ese momento las luces estaban apagadas previamente, se encendieron de forma repentina sin que nadie accionara los interruptores. Miguel Bayo, del que les hablaba antes, afirma que en ese tiempo el aire acondicionado de los grandes almacenes se conectaba durante las noches con las consiguientes molestias por el ruido a los vecinos. Ese testigo también decía que su padre llegó a denunciar la situación ante la autoridad para poder poner fin a esa misma incomodidad. Tal denuncia fue archivada porque al parecer los responsables de los almacenes Woolworth pudieron demostrar que no eran ellos quienes conectaban el mecanismo que ponía en marcha el potentísimo aire acondicionado. Carmen Campillo, dueña de la sombrerería Sevilla, una de aquellas tiendas de la zona, aseguró en su día que este tipo de comentarios de fenómenos extraños en los almacenes Woolworth poca explicación podían tener. Y así fue como hasta allí llega un señor llamado Juan Burgos. Burgos aseguraba haber remitido la psicofonía a técnicos expertos en sonido, psicofonías que habían sido analizadas y grabadas en el interior, y manifestaron que la frecuencia que ofrece la cinta solo es posible con un cable de acero de 10 kilómetros de longitud y una sección de 1 centímetro, haciendo vibrar manualmente esa misma sección de cable de acero, por lo que se estima que es prácticamente imposible, como comprenderá, producirla, idéntica o similar por medio electrónico. Juan Burgos añade también que analizaron el documento sonoro especialistas en otorrinolaringología, quienes dictaminaron la imposibilidad de la frecuencia recogida en la grabación que pudiera haber sido emitida por cuerdas vocales humanas. El paso siguiente fue tratar de encontrar un rostro o de darle rostro a aquel bloque luminoso que muchos decían haber visto allí y que identificaban con una presencia. Al menos hay 2 versiones de cómo fue descubierta la verdadera identidad del fantasma, y ambas tienen un origen en la verdadera identidad del mismo, y que tienen también su origen y su naturaleza en el investigador, en Juan Burgos. Una de ellas es la que explica que mientras que Burgos señala que los miembros del grupo Omega asistieron a la aparición y se acordó de uno de ellos de dibujar de forma aislada un retrato robot de lo que habían visto, según el investigador, fueron contrastados con otros dibujos y coincidieron todos en el aspecto que tenía. Pero también es verdad que hay una segunda versión que dice que el periodista Enrique Berrueco, en una de las publicaciones, dijo que el proceso para llegar a la aclaración de quién era el fantasma pues procedía de una técnica de meditación denominada escatología intermedia. Al parecer, tras reunir los testigos intentando visualizar algo, descubrieron esa imagen. Sea como fuere, allí se han visto y se han podido ver esas apariciones de ese padre, del padre Benito, a la vez que se dio, por ejemplo, un fenómeno curioso de fotosíntesis inversa en lo que es toda la zona de plantas que tiene este mismo lugar. Pero yo les voy a invitar a que escuchemos esa
psicofonía tan especial, esa psicofonía que graban los investigadores en su interior y que va a ser curiosa porque se escucha a duras penas, pero podemos escuchar que en primer lugar hay una voz que dice: una compañía, tengo en la lengua, o algo así, un espacio en el que no podemos distinguir lo que se dice, y apostilla: os arrepentiréis. Vamos a escucharla. Una compañía tengo en la lengua, os arrepentiréis, o algo así. Lo cierto es que cuando nos encontramos con este tipo de grabaciones, la historia en sí, imagínense un lugar tan emblemático en el que hay fenómenos paranormales, en el que antes ha sido una iglesia, en el que se han encontrado restos humanos, en el que hay restos de neonatos, en el que también se cuenta la historia del padre Benito, que incluso tiene luego una historia paralela de un sacerdote que hacía muchas obras de donación y benéficas y no se les aceptó un determinado donativo, y eso parece que habría revuelto a este señor en la tumba para que volviera a aquel mismo lugar. Leyendas, historias de nadie, que tratan de explicar lo que ocurre en estos grandes almacenes o lo que ocurría en estos grandes almacenes y posterior diputación. Sea como fuere, lo cierto es que hoy día, cuando se habla de fenómenos paranormales, de termogénesis, de visualización de formas, de sombras, de seres luminosos, incluso de, imagínense, un retrato robot a un fantasma visto con tal nitidez que incluso se le identifica como el padre Benito, psicofonías, al fin y al cabo lo que es un lugar encantado que tiene una relación estrecha e intrínseca con lo que es su pasado. La leyenda de este sitio nos habla de ese fantasma, su realidad nos habla de fenómenos paranormales. Sea como fuere, es algo extraño, es algo que entronca dentro del misterio, que a día de hoy, mientras que estamos hablando, mientras que usted puede estar paseando por aquella calle o va de visita a Granada, ciudad que merece la pena muchísimo, y se encuentra justamente en su puerta, pues que sepa que en su interior, aún hoy día, se describen hechos paranormales. Y digo paranormales porque están más allá de lo normal, está más allá de toda explicación lógica, y que de alguna forma nos tiene que recordar que un fenómeno paranormal es atemporal, que no sabemos por qué se produce, que no sabemos quién lo origina, que no sabemos quién lo provoca, y que de una forma u otra todos podemos ser víctimas del misterio, víctimas de lo extraño, víctimas, al fin y al cabo, de eso que nos puede llegar a aterrar tanto, y que yo indudablemente estoy con usted en que nadie está preparado para ello. Dejamos atrás Granada, nos vamos a ir a conocer otros fenómenos que, ¿por qué no?, pueden darse frente a las costas granadinas. El fenómeno de los OVNIs, de los objetos submarinos no identificados. No es que yo me haya vuelto fino de un momento a otro, simplemente es que existen los OVNIs y existen los OSNIs, y a ellos nos queremos dedicar porque indudablemente es un fenómeno más desconocido, es un fenómeno más extraño, y es un fenómeno que merece la pena. Habitualmente en grandes epopeyas se ha hablado de lo que es el fenómeno de los objetos submarinos no identificados, pero se hacía enmascarado en una historia que podía ser entendido como una deformación cultural, como una mitología llevada a un extremo en el que se personifica y se une lo mitológico con lo humano y se le da un tinte difícil de diferenciar, pero que en epopeyas como por ejemplo la de Gilgamesh o la de los antiguos Vimanas que nos cuenta el Mahabharata, esas epopeyas hindúes, pues ahí es donde vamos a encontrarnos con hechos que son cuando menos significativos y curiosos. Fíjense que ya en una remota antigüedad
se nos habla de ruedas de fuego que se ven emerger del agua. Esto, bueno, pues es indudablemente un hecho que a todos les ha llamado la atención y que identificaban con los dioses. Si nos vamos a India, pues se pueden identificar con tantos y tantos dioses que tenían precisamente en el mar, pues su método, su medio y su método. E incluso también se describen en el Majábharata cómo hay una tremenda guerra en la que naves voladoras, las denominadas vimanas, pues surcan los cielos y también el mar, entre resplandores y todo lo que eran tremendas muestras de su poder. Se describen como que en esa guerra dejaron un caos tal que por la acción de las altas temperaturas fundieron la arena hasta convertirla en cristal. Y hasta ahora ese mismo efecto se ha logrado, por ejemplo, en puntos tan distantes como el desierto que nos vamos a encontrar en la zona de Afganistán o Pakistán, en determinados puntos de India o en otras zonas como por ejemplo Alamogordo. Simplemente que en Alamogordo tiene una explicación: las pruebas nucleares que se realizan allí con motivo de la bomba atómica. Pero eso fue aproximadamente entre los años 40, años 42-43, hasta su posterior lanzamiento sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero no lo podemos explicar hace miles de años, que en teoría, solamente en la probabilidad, pues este tipo de hechos no ocurrían. Y al respecto de todo ello, los ovnis son esos objetos submarinos que habrían sido vistos camuflándose, por ejemplo, en el mar, en los blue holes, en lugares como, por ejemplo, en nuestra Andalucía, en la Tasita de Plata, o en el mar de Alborán, frente a Almería, Málaga y la propia Granada. Y esos ovnis serían esos objetos submarinos no identificados. Tenemos abundantes pruebas de las mismas en testigos que son cualificados y que también son y entran dentro de lo que son las fuerzas aéreas, las fuerzas armadas o en este caso mercantes que han visto desde el agua cómo bajo lo que es el armazón de su buque, cómo evolucionaban naves con una luz poderosa que eran, en este caso, indescriptibles y que también eran inexplicables. El primer encuentro de estos ovnis lo tenemos el 15 de mayo de 1879, cuando el buque británico Vulture, al mando del comandante Pringle, observa, navegando por el Golfo Pérsico, unas misteriosas ondas luminosas en el agua moviéndose a gran velocidad y que es descrito como una rueda luminosa gigantesca. Esto es lo mismo que se ha podido ver en otras ocasiones y que también era en una zona, fíjense qué curioso, en el que se da en la epopeya de Gilgamesh, aquel dios pez, en el que en estas mismas aguas decían que tenía su reino submarino. El 28 de diciembre de 1883, a bordo del vapor Patna, con destino a la India británica, los pasajeros pudieron ver una rueda giratoria muy luminosa a ras de la superficie marina, que fueron testigos también de estas el capitán Aver y el tercer oficial Robert Manning. El 27 de febrero de 1935, cuando Forrest Addington y su esposa observan desde la habitación de su hotel un extraño artefacto que cae al mar, y los guardacostas, lo curioso es que no encuentran ni rastro de la misteriosa nave frente a Florida. En 1950, en junio, Romeo Ernesto Suárez, que estaba en Tierra del Fuego, entre San Sebastián y Río Grande, en Argentina, y ahí nos vamos a encontrar cómo se contempla cómo emergía un objeto luminoso de forma oval y que cogía cierta altura para virar 90 grados y desaparecer rumbo norte. El 20 de noviembre de 1953, cuando en Sudáfrica son divisados numerosos objetos submarinos no identificados que salían del mar,
o en 1957, cuando el navío japonés Kitsugawa Maru observa dos extraños aparatos metálicos desprovistos de alas discoidales de unos 10 metros y que entran en el mar tras descender en un vuelo frente a la costa oriental de Japón y que submarinos y guardacostas se han encargado también de rastrear, no fuera a ser un arma enemiga. En diciembre de 1959, en el fiordo de Namen, Lawrence Johnson vio una nave con forma de puro o de cigarro resplandeciente, de la cual surgían otros dos objetos que seguían la trayectoria del portador. Tiempo después, se detectó en la zona un objeto de 6 metros de longitud a 90 metros de profundidad. En el fondo también se registraron huellas que se dirigían mar adentro. El 8 de enero de 1960, que el navío inglés Corintio encuentra una misteriosa sustancia flotando en el agua cuando se dirigía a Wellington procedente de Londres. O en febrero de 1960, en Golfo Nuevo, en Argentina, la Armada Argentina, la Armada Argentina persigue dos extraños submarinos que parecían burlarse del seguimiento de estos como si fueran unos juguetes en manos de una tecnología muy superior. 8 meses antes, la Armada Argentina había tenido problemas con otro OSNI con forma de pez de color plateado, con una gran aleta caudal vertical, y su detallada descripción fue obra de dos submarinistas que pudieron verlo. En 1960, Adrian Hayter, famoso navegante solitario, como demuestran sus diarios de a bordo, vio unas misteriosas luces a bordo de su navío, de su barco, Sheila, en el Mar Rojo, y una extraña y misteriosa luz que era potentísima según su descripción. La rueda luminosa se movía a una gran velocidad y tenía una gran maniobrabilidad. También nos encontramos con la descripción de Thor Heyerdahl en 1960 a bordo de su famosa embarcación Kon-Tiki, cuando observa una rueda luminosa dando vueltas en el aire que luego se sumerge en el mar. En 1963, en unas pruebas militares en el Atlántico Norte, el portaaviones estadounidense Wasp, junto a la flota, una flota de 12 barcos, siguieron las evoluciones de una misteriosa nave que viajaba bajo las frías aguas atlánticas a una velocidad de 150 nudos. Eso es demasiado, créanme. Es curioso también porque se sumergió a 8.000 metros en lo que se podría considerar como una inmersión extrema. En 1965 se ve en abril, el día 15, un objeto cilíndrico frente a las costas de Tulum, o en 1965 también en la base antártica chilena se observa por parte del personal chileno, argentino y británico una extraña rueda luminosa volando en zigzag, suspendido posteriormente sobre el lugar y luego metiéndose dentro del agua. Evidentemente, todo esto hay un informe que remite el comandante Mario Jan Barrera desde la base chilena Arturo Prat, y ha dado pie a que se hable de extraños monstruos en el mar, de extraterrestres. Si quieren que le diga la verdad, extraño es que haya naves que superan las capacidades del ser humano, igualmente es. De todo ello nos hablaba una película, por ejemplo, que se llama Abyss, el cual ven un pequeño fragmento en pantalla, y que yo les quiero recordar que nuestro mundo, tal y como lo conocemos, tan solo tenemos explorado el 30%, el 70% pertenecen al reino del mar, al agua, y que hoy día desconocemos mucho de lo que hay dentro del mismo. Lástima que el ser humano, yo digo siempre que el ser humano es la única especie prescindible de este planeta, y créanme que es verdad, porque nos esforzamos a marchas agigantadas por destruir el planeta, algo que es tremendamente cruel hacia nosotros mismos y mucho peor, hacia las generaciones que vienen detrás nuestras, pues tampoco sabemos de qué forma está influyendo la cantidad de vertidos y de sustancias tóxicas que tiramos al mar.
Todo esto tal vez sea un aviso, estas naves que dicen que se ven en el cielo. Quién sabe, realmente es muy complicado, porque fíjense, el propio Cristóbal Colón en su diario habla de las aguas blancas. ¿Esto de las aguas blancas qué es? Pues cuando estaba próximo al descubrimiento, aún no había llegado, vio en una determinada zona del Atlántico aguas que emanaban luz, que hoy día evidentemente podemos identificar con algas bioluminiscentes, pero que por aquel entonces él anotó la alta extrañeza de esas aguas luminosas que estaban precisamente frente a aquellas 3 embarcaciones que a duras penas estaban tratando de llegar a esas tierras de Cipango, que luego no fueron tal y sí fueron el descubrimiento de América. Eso está ahí, en sus diarios de a bordo. Que evidentemente se le ha encontrado una explicación lógica, o no, porque pudieron ser algas luminosas en el mar de los Sargazos, cierto es, o también pudo haber sido, ¿por qué no?, naves de estas características. Bueno, algunos abogan por una idea, otros abogan por otra. Yo las expongo. Aquí en España sí nos hemos encontrado con dos casos de OVNIs. El primero de ellos, el que tiene lugar y el que tiene relación con Antonio Simó d'Ors, un señor que parte del puerto de Mazarrón. Quizás el nombre no les diga nada. Francisco Simó d'Ors. Le decían Paco de la Bomba. Y le decían Paco de la Bomba porque cuando se produce el choque en el aire de los 2 aviones estadounidenses y caen unos artefactos atómicos al mar, Paco el de la Bomba es el que localiza uno de los artefactos que era inencontrable. Con lo cual, rápidamente él indica dónde se puede encontrar y la Armada se dirige a ese lugar rescatando lo que es esa bomba atómica. Cuando les muestran a Manuel Fraga y al embajador estadounidense bañándose en agua, en teoría de Palomares, no se engañen, que no les mientan, nunca se bañaron en aquellas aguas, jamás. Propaganda del régimen de la época, que evidentemente este no es un espacio en el que se hable de política, pero sí de la verdad. Y aquel baño nunca se produjo en las aguas contaminadas, que dicho sea de paso, aún hay contaminación en la zona. Pero sí es cierto que aquello le sirvió a Francisco Simó d'Ors, que no le cambie el nombre, a Francisco Simó d'Ors le valió para ganarse un gran respeto y una enorme popularidad, ya no solo entre otros pescadores, sino también en la Armada de la zona. Bien, pues ¿qué tiene que ver con los OVNIs? Que un día faenando, él mismo se encuentra con algo que es muy curioso. Él echa las redes para, evidentemente, tratar de pescar, y rápidamente en la captura empiezan a tirar algo de muchísimo peso. Su embarcación, una embarcación potente, una embarcación poderosa, pues no puede tirar de aquello, pese a que hace oposición, no puede. Se ponen nerviosos, puesto que estaba tirando Mediterráneo adentro. El Mediterráneo, ahí donde ustedes lo ven, pueden llegar a tener una profundidad en algunos puntos de 2.500 metros, que es bastante, créanme, y él lo que hace, pues es llamar rápidamente a comandancia. En comandancia, inmediatamente al saber que un barco con pabellón español está en peligro y para colmo está siendo tirado hacia aguas internacionales, pues rápidamente lo que hacen que es tratar de remolcar y tratar de llevar a ese barco, reconducir la situación. Entre tanto, Francisco hace algo que es lo más recomendable, no oponer resistencia porque, entre otras cosas, podía romper lo que eran los aparejos de pesca. Ellos se dejan remolcar y cuando están muy alejados de la costa y de donde ellos debían llegar, pues súbitamente se ven liberados. Una gran luz, un gran objeto debajo de ellos, llámenlo como quieran, pero realmente aquello les provoca tal pánico que cuando llega la Armada, pues simplemente preguntan qué es lo que pudo haber sucedido. Ellos realmente es que ni lo saben, ellos realmente es que no saben qué había en lo que era
sus pies, ¿verdad? Lo que era lo que tenían bajo pies, bajo el agua. Luego se ha querido explicar de muchas formas. Se ha querido decir que si hay seres debajo del agua, como estas imágenes borrosas que ven, que es que están grabadas así, no es que nosotros las emitamos borrosas, que nos hablan de seres sirénidos, de tritones, que entran todos dentro del mundo de la imaginación, de lo que son. Un documental que recientemente reemitió de nuevo Discovery Max y que se llama Mermaids, Sirenas. Aquí en esta casa, como ven, no tenemos ningún complejo en citar fuentes, aunque pertenezcan a otras cadenas de televisión, porque justo es reconocerlo, pero sí es verdad que aquello puso en auge nuevamente la hipótesis de las sirenas, que dicho sea de paso no existen, también se lo digo desde ya. Pero lo curioso es que Francisco, cuando llegó al puerto de Mazarrón, pues él comprobó cómo aquello que había pescado debió haber tenido un enorme empuje, porque el barco, con toda la potencia que tenía, había sido incapaz de haber podido tirar del peso que suponía y haberse dejado arrastrar, porque de otra forma no hubiera podido sobrevivir a aquel barco, a aquel encuentro que tuvo el bueno de Paco, el de la bomba, con aquel imponente artefacto submarino que lo había capturado. Incluso se habló de submarinos rusos tirando de la red de pesca del pobre Paco, el de la bomba. Evidentemente también elimínenlo de su cabeza. Otro suceso que viene a ocurrir es el de un pesquero onubense que fue arrastrado a aguas portuguesas y que recientemente, este verano, su hijo, el hijo del patrón de ese barco, me comentaba que lo pasaron fatal, porque aquel barco fue arrastrado sin saber cómo hacia aguas por una luz, lo que ellos salían de puerto muy temprano. Aquella jornada ellos salieron en la noche, 2, 3 de la mañana, y fueron arrastrados por esa luz, y ellos actuaron de la misma forma. Simplemente decidieron soltar todo lo que era el lastre para tener, dejarse ir o ir a merced, e incluso sopesaron la posibilidad de cortar las redes, porque realmente el barco iba muy inclinado y tenían miedo a que el agua inundara lo que era y que se pudiera hundir, pudiera naufragar. Cuando se liberaron, manteniendo las redes, sin llegar a cortarlas, pues ellos lo único que hicieron fue seguir la faena, porque como me decía a mí el testigo, hay que comer a diario y la pesca había que hacerla. Llegaron a puerto más tarde que todos los barcos, asustados, muy asustados, y contando lo que les había sucedido. Igualmente ocurre lo mismo con un pesquero en Barbate, en el cual pues tiene también la oportunidad de, mientras que estaban faenando, ver cómo unas luces se veían en el cielo y de cómo todos los pescadores que estaban aquel día, en aquella jornada, en ese pesquero en Barbate, pudieron ver, contemplar cómo estaban en el cielo y cómo les rondaban. Fenómenos imposibles. Quizás el más impresionante fue el que ocurre también en Suecia con unos pesqueros que luego fueron seguidos por unos barcos de la Marina, en este caso, y de las Fuerzas Armadas, y que detectaron efectivamente cómo había entre Suecia, Noruega, fiordos al fin y al cabo, lo que eran una nave submarina que les inquieta, les incomoda y que hace que realmente lo pasaran mal, y que al inicio precisamente de esta otra parte de nuestro programa de Andalucía Paranormal hemos podido ver una recreación, incluso al propio almirante informando de lo que había ocurrido. ¿Qué son los ovnis? Miren ustedes, si me preguntan qué son los ovnis, yo les diré que no lo sé. Si me preguntan qué son los ovnis, les diré que no lo sé. Les diré que por definición son objetos voladores no identificados y objetos submarinos no identificados. Que no sabemos a qué naturaleza obedece. Que igual que en el cielo desconocemos qué son,
que pudieran ser satélites, fenómenos astronómicos o celestes de carácter indefinido, artefactos militares con una tipología de pruebas como los que se prueban en Torregorda, en la provincia de Cádiz, pues en el mar pudieran ser lo mismo. Lo que pasa es que hay maniobras que hoy día, a fecha de hoy, para el ser humano, resultan imposibles. No podemos hacer giros de 90 grados, no podemos hacer curvas de 45 grados o maniobras de 45 grados porque son imposibles. No podemos venir del cielo a una gran velocidad como la que puede alcanzar, por ejemplo, un Eurofighter y aterrizar en el agua, sumergirse en la misma y seguir con la misma evolución. Es imposible. Y de esa forma pues nos encontramos que hoy sigue siendo un misterio que yo les he querido mostrar. Y que este verano, créanme que habrá motivos a lo largo de la temporada para hablar de ello, y que este verano se han producido encuentros también en nuestras costas, de este a oeste, desde todo lo que es Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, incluso Portugal, se han visto en el agua las evoluciones de luces de un carácter misterioso e indefinido, que hablando extraoficialmente con lo que son los guardacostas, me han llegado a decir que ellos tampoco saben lo que son, y que en ocasiones los observatorios que dentro de su ciencia tratan de explicar todo esto, también me han llegado a decir que ellos tampoco saben qué son determinadas luces que aparecen en el cielo, más allá de bólidos y meteoritos. OVNIs, objetos submarinos no identificados, que hoy nos han querido visitar. Y pasamos la página final de este último apartado para contarles una leyenda. Una leyenda que tiene que ver con el que quizás es mi autor preferido, Gustavo Adolfo Bécquer, que nos habla en la ciudad de Sevilla de Maese Pérez, el organista. Una leyenda que tiene que ver con una fecha, la Misa del Gallo, y de un señor, un organista que era un virtuoso, que tocaba como nadie ese instrumento, y que todos los años el pueblo de Sevilla se echaba a las calles, cuenta la leyenda, para ir a lo que es el convento de Santa Inés, en las confluencias del Cristo de Burgos, de la plaza de San Pedro, para escucharlo tocar. El mismo lugar en donde podemos ver cada 2 de diciembre el cuerpo incorrupto de Doña María Coronel, el cuerpo momificado de Doña María Coronel. Allí todos los años tocaba este organista sin igual, Maese Pérez. Maese Pérez, el organista. Los años pasaban y él cumplía también años, la edad que no perdona, el tiempo que pasa. Y un año, encontrándose ya muy delicado de salud, dijo que no daba aquel último recital dentro de la Misa del Gallo. Pero el pueblo de Sevilla, en ocasiones novelero, en ocasiones inteligente, en ocasiones sabio, lo lleva en volandas en su sillón hasta aquel lugar y lo sube al lugar del órgano. Y Maese Pérez toca como nunca tocó, hasta una última nota disonante que coincidió con el momento en el que expiraba, el momento de la muerte que le había sobrevenido haciendo lo que más le gustaba y que era previsible. Pasan los años, se le ofrece tocar en la Misa del Gallo al posterior año, recordando al anterior organista, a su hija, a la hija de Maese Pérez, pero esta no se creía preparada y se niega, por lo que se avisa a un organista que también tocaba bien, pero que no era ni mucho menos lo virtuoso que era Maese Pérez. Y cuando sube allí, comienza a tocar, pero pronto bajaría espantado, muerto de miedo, mientras que el órgano tocaba. Si el órgano tocaba y el organista sustituto estaba allá abajo, ¿quién estaba tocando? Al mirar arriba, todos se quedaron sorprendidos. El organista sustituto simplemente decía: yo no he tocado. Sin embargo, aquella melodía sonaba como nadie, sonaba como nunca. Y de esa forma todos creían ver allí arriba la silueta, la forma del fallecido hacía un año,
de Maese Pérez, el organista, que de alguna forma había querido cumplir con esa última tarea, con esa última misión de acudir a dar un concierto, coincidiendo con una fecha, la Misa del Gallo. Los que se quedaron venciendo al miedo, al terror, al pánico de ver aquella presencia tocar el órgano, contaban que tocó como nunca, como el día de su muerte, inspirado por la luz divina, inspirado quién sabe si por el mismísimo Dios, quién sabe dentro de la creencia lo que uno es capaz de hacer o de tocar, incluso desde más allá. Fue la última aparición que hizo Maese Pérez el organista, lo cual no quita que hoy día sean muchos los que acudan a aquel lugar a escuchar la Misa del Gallo y que ocasionalmente miren al que ha estado durante muchos años mudo, órgano del convento de Santa Inés, y recordar la leyenda de Maese Pérez el organista. Pero permítanme hacerle un inciso, permítame indicarle que allá arriba, a donde estaba el propio Maese, allí arriba, pues se cuenta que en su día el propio Gustavo Adolfo Bécquer, en sus años, en aquella época que a él le tocó vivir del siglo XIX, pues se apareció realmente, otros lo ubican en otra iglesia, un organista que tocó aquel órgano. ¿Quién sabe? Leyenda, realidad, la realidad que muchas veces supera la ficción y que Gustavo Adolfo Bécquer, dentro de lo mucho que habló, dentro de lo mucho que tocó a lo largo de sus días, a lo largo de su vivencia, de las leyendas en el Moncayo, de las leyendas en Sevilla, tantas y tantas otras que son maravillosas, pues al fin y al cabo lo que nos viene a contar es que en este punto de Sevilla se manifiesta otro fantasma entroncado entre la leyenda y la realidad, como es el de Maese Pérez el organista, que desde allá arriba, desde ese órgano, toca cada Misa del Gallo. Hasta aquí nuestro programa de hoy en 7 Televisión, en Andalucía Paranormal. Hemos visitado la Diputación de Granada, los sucesos que ocurrían cuando era Almacenes Woolworth y siendo la propia Diputación. Hemos escuchado la psicofonía que graba el grupo Omega de la mano, en este caso, de Juan Burgos, y no me quiero olvidar tampoco de Rafael Casares, uno de los grandes investigadores que tiene también la tierra granadina. De todo lo que ocurría, de todo su pasado, de toda la historia que va aparejada con el lugar, que a mí particularmente me resulta gratos de narrarle, así como de los fenómenos y de esa psicofonía de una compañía tengo. Os arrepentiréis. ¿Quién sabe lo que nos querría decir o si realmente que en este lugar haya más presencias de las que creemos? Hemos hecho un repaso interesante al fenómeno de los OVNIs, de los objetos voladores no identificados, con casos andaluces, con casos en Huelva, con casos en Cádiz y un caso español, el más conocido quizás, en Mazarrón, en Murcia. Y finalmente hemos hablado de la leyenda de Maese Pérez, el organista. Hasta aquí, esta casi hora de programa en 7 Televisión, pero recuerden que tienen una cita la próxima semana con Andalucía Paranormal, una cita donde el misterio, la historia y la leyenda serán nuevos protagonistas. Hasta entonces, permanezcan con nosotros, con la mejor programación en 7 Televisión, viéndose en toda Andalucía, en todos nuestros centros donde se ve este programa. Hasta entonces, les espero en la redifusión y en nuestro programa en directo. Entre tanto, me despido rogándole que lo pasen de miedo. Hasta la semana que viene.